Finalmente, las circulares que elaboró el Servicio de Impuestos Internos no fueron suficientes para aclarar la reforma tributaria. Por eso, el pasado lunes, tal como se lo contamos acá en Agenda Económica, el gobierno anunció que enviará un proyecto de ley para simplificar la iniciativa que entrará a operar de lleno en 2018. Queremos analizar estos ajustes técnicos que están centrados en acotar el sistema de renta atribuida, y para eso nos acompaña Javier Jaque, socio tributario de EY ex Ernst & Young. Javier, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Javier, tu primera evaluación respecto a esta noticia, ¿ayuda a simplificar la reforma tributaria? Por cierto que a nivel macro, a un nivel bien macro, ayuda tanto a nivel fiscal, porque efectivamente el Servicio de Impuesto Interno no va a tener que manejar bases de empresas que van atribuyendo rentas de una empresa a otra, y naturalmente las empresas en la interacción entre ellas no van a tener que verse aproblemadas con el tratamiento que tendría al mezclarla, que yo creo que es una de las complejidades que se observaban más fácilmente. Vamos por parte precisamente con el tema de la renta atribuida. Al respecto, el Ministerio de Hacienda señaló que la iniciativa se centrará en el impuesto a la renta, estableciéndose que solo podrán optar por el sistema de renta atribuida aquellas empresas que tengan socios, propietarios o accionistas que sean exclusivamente personas naturales contribuyentes del impuesto global complementario. Por favor, tradúceme esto para entender cuáles son las empresas que van a poder solamente optar por renta atribuida. Claro. Actualmente uno observa que las empresas están conformadas por distintos grupos empresariales, es decir, la persona natural no necesariamente es dueño de una empresa que desarrolla múltiples actividades. Entonces, desde esta perspectiva, uno observa una red de empresas que están coexistiendo todas juntas, y en realidad lo que se trata de hacer, y eso uno pudiera pensar estadísticamente que ese grupo de empresas pertenece a un espectro de empresas medianas grandes. Uno pudiera pensar y resumirlo. Y también pudiera concluir que las empresas que están conformadas solo por personas naturales son empresas de un menor tamaño, persona natural residente del país. Simplificándolo al máximo, un chileno que tiene una empresa, una sociedad de personas, claro, por notaría es una escritura, sociedad de personas o una sociedad anónima incluso por solamente personas naturales. Uno pudiera pensar que esas son más pequeñas y no necesariamente van en esa dirección, no obstante, en resumen y estadísticamente, uno pudiera concluirlo. Entonces, en estricto rigor, este nuevo proyecto de ley que se enviaría vendría a simplificar el régimen de renta atribuida, diciendo que solo se van a acoger a este sistema, solo se pueden acoger a este sistema empresas, personas que formen empresas a través de su calidad de individuo, persona natural. Por ejemplo, si yo, mi hermano y un primo decimos, a ver, vamos a crear una sociedad para abrir un hotel. Efectivamente. Ahí nosotros tendríamos que acogernos a la renta atribuida. No necesariamente. Podrían acogerse a la renta atribuida, o al 14 ter o al régimen de semi-integrado. Por lo tanto, justo en este mercado no regulado, en este private market, como se denomina, es bastante más complejo hacer el mundo porque tengo bastante más opciones. Yo te decía que dependiendo de las ventas, si estamos hablando de una empresa de servicio, por ejemplo, y esta empresa de servicio tiene costos no muy altos, como suele ocurrir también en promedio, uno puede determinar que las rentas que se van a generar son altas. Por lo tanto, voy a crear una tasa de global complementario alta, se estaba hablando de un 35%, incluso volver al 40%. Y desde esta perspectiva, yo digo, oye, me voy a ver afectado una tasa muy alta en el acto, porque la renta atribuida significa que lo tributo inmediato. Entonces, quizás me conviene pensar, en el régimen de sistema semi-integrado, en el B, porque tributo solo con el 27%, y después cuando retire lo otro tributo por la diferencia, y así me ahorro el 8 o el 13% de ir a buscarlo al banco, que quizás en el último tiempo está un poco apretado al mercado financiero que me iba a otorgar créditos probablemente. Otra de las cosas que señala el Servicio de Impuesto Interno en que el proyecto de ley aprobado en la reforma tributaria, tal como está, podría generar problemas dentro de los conglomerados financieros, dentro de los holdings, porque una empresa podría optar por el parcialmente integrado y otro dentro del mismo holding por la renta atribuida, produciendo todo un tipo de problemas, distorsiones, complicaciones. Ahora, la pregunta es, con esto, y por lo que se dice acá, la regla general va a ser que las empresas tributen por el parcialmente integrado, por el semi-integrado. Ahora, ¿las grandes empresas van a tener que acogerse solamente a eso o también podrían acogerse a la renta atribuida? Si no existieran normas de relación que hicieran esto restrictivo, porque esto va a depender del mensaje que se envíe, una gran empresa
porque una gran empresa puede tener un holding de 80 empresas, en algunas puede participar el propietario mayor de la empresa a través de otras, pero en otras empresas satélite alternativa puedo participar en forma directa. Por ejemplo, el dueño de un gran holding de empresa puede tener toda su cadena productiva en una cadena de empresas, pero tiene un nuevo emprendimiento de un supermercado o de un restaurante o de un hotel, como tú decías, y ese pudiera emprenderlo perfectamente Entonces, bien. un gran empresario podría tener, como tú dices, por un lado sistema parcialmente integrado y por el otro renta atribuida. Así como está el mensaje, claro, a menos que se dijese que esto se va a contaminar por la relación y los grandes capitales no podrán optar al de renta atribuida, pero no veo que sea el mensaje, porque las restricciones solo están para empresas principalmente de renta presunta. Por lo tanto, todo este otro grupo de empresas podrían optar dependiendo de cómo se haya conformado este tipo jurídico, esta empresa. De todo lo que hemos conversado me queda la impresión de que es muy importante cómo va a ser el detalle de la ley, cómo pueda clarificar aún más, porque con el solo mensaje, lo que hemos estado conversando, no queda para nada claro más de lo que estaba antes de la reforma tributaria. Sin lugar a dudas, lo que se ha dicho es bastante todavía muy general, y por tanto uno puede concluir estas cosas que conversamos. Uno sí pudiera concluir quizá que las del régimen B se van a ver todas afectadas de mediana a grande por esta sanción del 35%. Y todas aquellas inversiones que provengan de países con los cuales tenemos convenio para evitar la doble tributación, no van a tener el castigo. Entonces vamos a estar viendo una gran masa de empresas en Chile que van a tener un castigo y van a estar tributando casi a tasa del 45%, y todos estos inversionistas extranjeros a tasa 35%. Probablemente eso es lo más complejo de este escenario a nivel económico, porque genera una distorsión muy importante en lo que va a ser la economía del país en los próximos años. Bueno, como todas las personas pudieron apreciar en sus casas, esto hay que estudiarlo mucho, hay que esperar el proyecto de ley, pero está claro que el tema de la reforma tributaria, por más que se busque esta ley para simplificarlo, requiere de mucho estudio, mucho tiempo para procesarlo, para entenderlo, y así poder tener una opinión bastante más fidedigna de cómo van a ser estos cambios. Javier Jaque, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis de los posibles cambios a la reforma tributaria, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.